Hay una pregunta que flota en la mente de millones de personas cada vez que abren el Nuevo Testamento, pero que casi nadie se atreve a formular en voz alta. No es una pregunta sobre fe. No es una pregunta sobre historia. Es una pregunta sobre diseño. Sobre decisión. Sobre intención. Y si la respondes bien, todo lo que creías saber sobre los evangelios va a cambiar para siempre. La pregunta es esta: si alguien con poder absoluto sobre el universo quería contarle a la humanidad quién era su hijo, ¿por qué eligió 4 narradores distintos, con estilos distintos, para audiencias distintas, escribiendo en lugares distintos, contando aparentemente la misma historia? ¿Por qué no un solo libro? ¿Por qué no una biografía oficial, limpia, definitiva, sin contradicciones aparentes, sin repeticiones, sin variaciones? Cualquier editor del mundo te diría que eso habría sido más eficiente, más ordenado, más convincente. Y sin embargo ahí están. 4. No 1. Quédate porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo información bíblica. Es una clave de lectura que va a transformar la manera en que abres esas páginas cada vez que las abras. Lo que vamos a hacer hoy es algo que muy poca gente hace con los evangelios. No los vamos a leer por encima. Vamos a entender quién escribió cada uno, para quién lo escribió, qué pregunta estaba respondiendo y qué imagen de Jesús quería pintar. Porque eso es exactamente lo que son los 4 evangelios. No son 4 versiones de la misma historia. Son 4 retratos del mismo hombre, pintados desde 4 ángulos distintos, con 4 pinceles distintos, dirigidos a 4 tipos de personas distintas. Y cuando los colocas uno al lado del otro y observas que decide incluir cada uno y que decide silenciar, surge una imagen de Jesús más completa, más profunda y más sobrecogedora de lo que cualquier relato aislado podría ofrecer jamás. Al terminar este video vas a saber cómo leer cada evangelio con los ojos para los que fue escrito. Y cuando lo logres, vas a dejar de ver un libro que se repite 4 veces y vas a empezar a escuchar una sinfonía. ¿Por qué la Biblia tiene 4 evangelios y no uno solo? Vivimos en una época en que la información sobra y la comprensión escasea. Hay más Biblias en el mundo que nunca antes en la historia, y sin embargo la mayoría de los lectores pasa su vida entera sin captar por qué esos primeros 4 libros del Nuevo Testamento están organizados como están. Los leen de corrido. Los ven como repetición. Los tratan como un bloque monolítico. Y con eso pierden algo enorme. Porque los autores de los evangelios no eran cronistas neutrales haciendo un registro de archivo. Eran comunicadores con estrategia, con audiencia y con un mensaje urgente que adaptar a cada receptor. Entender esa estrategia no debilita la fe. La profundiza. No reduce a Jesús a un personaje literario. Lo revela como alguien tan vasto que ninguna sola perspectiva podría contenerlo. Eso es lo que vamos a explorar. Empecemos. Primera revelación, Mateo, el rey que Israel estaba esperando. Imagina a un hombre sentado frente a su pergamino, con tinta fresca en la pluma, decidiendo cómo abrir el libro más importante que va a escribir en su vida. Y lo primero que pone, lo primerísimo, es algo que ningún escritor griego o romano elegiría jamás como apertura de una obra. Una lista de nombres. Una genealogía. Para los oídos modernos eso suena a contabilidad. Para cualquier judío del siglo I era una declaración explosiva. Mateo abre así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa sola línea revela toda su estrategia. Está escribiendo para los suyos. Y los 2 nombres que coloca primero son exactamente los 2 nombres que cualquier judío necesitaba escuchar para prestar atención. Abraham, el padre de la nación, el hombre con quien Dios selló el pacto fundamental. Y David, el rey más grande que Israel había tenido, aquel a quien Dios le había prometido un descendiente que gobernaría para siempre. Mateo está diciendo desde la primera frase, el que esperabais ha llegado. Es la simiente de Abraham. Es el heredero del trono de David. El trono ya tiene ocupante. Y entonces hace algo que ningún otro evangelista hace con tanta insistencia y tan sistemáticamente.
Conecta cada acontecimiento clave en la vida de Jesús con una profecía escrita siglos antes en el Antiguo Testamento. Una y otra vez aparece la misma fórmula: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mateo repite alguna variante de esa frase más de una decena de veces a lo largo de su relato. Jesús nace en Belén. El profeta Miqueas lo había anunciado. La familia huye a Egipto. El profeta Oseas lo había escrito. Jesús comienza su ministerio público en Galilea. Isaías ya lo había descrito. Entra en Jerusalén montado en un asno. Zacarías lo había pintado casi al detalle. Mateo no está escribiendo una biografía sentimental. Está construyendo un alegato jurídico. Está de pie frente al jurado de su propio pueblo, presentando prueba tras prueba, profecía tras profecía, diciendo: miren, esto no es una coincidencia. Esto es cumplimiento. Ahora detente un segundo en quién es el que está construyendo ese alegato. Mateo había sido recaudador de impuestos. Trabajaba directamente para Roma. Para sus propios compatriotas era un traidor, un colaboracionista, alguien cuyo nombre se pronunciaba con asco en cada sinagoga de Cafarnaúm. Era el tipo de persona que las personas religiosas cruzaban la calle para no saludar. Y, sin embargo, es precisamente él, el rechazado, quien escribe el evangelio más profundamente judío del Nuevo Testamento. El hombre que su propio pueblo consideró indigno del pacto es el que presenta el caso más sólido de toda la Escritura para demostrar que Jesús es el Rey de Israel. Hay un evangelio dentro del evangelio en ese solo hecho. ¿Y sabes qué más hace Mateo que ningún otro evangelista hace con tanto espacio y tanta profundidad? Conserva completo el Sermón del Monte. 3 capítulos enteros, del 5 al 7, donde se condensa la enseñanza ética más célebre que jamás se ha pronunciado en ningún idioma de la historia humana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. En un mundo construido sobre el poder, sobre la conquista y la dominación, Jesús inaugura su manifiesto bendiciendo precisamente a los que carecen de todo eso. Ese es el reino que Mateo presenta. No uno que se gana con ejércitos. Uno que se recibe en la humildad. Y hay un detalle más que es único de Mateo. Es el único evangelista que registra a Jesús pronunciar la palabra iglesia. En un momento crucial, Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo se preocupa por lo que vendrá después. Está escribiendo para una comunidad que va a necesitar organizarse, adorar, resolver conflictos, llevar una misión hacia adelante. Por eso su evangelio no termina simplemente con la resurrección. Termina con un encargo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelio que comenzó con una genealogía judía termina con una misión universal. La promesa hecha a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, alcanza por fin su forma definitiva. ¿Curioso? Espera. Porque el segundo retrato es completamente distinto y lo vas a sentir desde la primera línea. Segundo revelación, Marcos, el siervo que no se detiene. Si Mateo es el más judío de los evangelios, Marcos es el más urgente. Y esa diferencia se siente desde el segundo 1. Mateo abre con una genealogía. Marcos abre con un hombre gritando en el desierto, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No hay relato del nacimiento. No hay magos ni pesebre. No hay Joseph recibiendo sueños.
Marcos te empuja directamente al centro de la acción como una película que se abre en plena persecución, sin créditos, sin prólogo, sin calentamiento. ¿Y por qué tanta prisa? Por su audiencia. La tradición más antigua que tenemos sobre los orígenes de los evangelios, recogida por un escritor llamado Papías de Hierápolis hacia el año 130 de nuestra era, sostiene que Marcos escribió desde Roma recogiendo el testimonio directo del apóstol Pedro, de quien fue intérprete y compañero cercano. Sus lectores son en su mayoría gentiles, muy probablemente romanos. Gente que no se conmueve con genealogías hebreas. Personas que no conocen las profecías de Isaías ni los pactos con Abraham. Personas que quieren saber una sola cosa: ¿qué hizo este hombre y por qué debería importarme? Y Marcos le responde a toda velocidad. Una de las palabras más reveladoras de su evangelio es el adverbio griego eutis, que podemos traducir como enseguida, o inmediatamente, o al instante. Esa palabra aparece más de 40 veces en apenas 16 capítulos. Jesús es bautizado y enseguida el Espíritu lo lleva al desierto. Sale del desierto e inmediatamente comienza a predicar. Llama a sus primeros discípulos y al instante ellos lo siguen. El Jesús de Marcos no pasea. Avanza. No reflexiona en público. Actúa. Todo es urgente porque la misión es urgente. Y Marcos es además el evangelio que con más claridad pinta a Jesús con el perfil del siervo. Hay un versículo que funciona como la tesis de todo el libro, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Una audiencia romana entendía muy bien el poder. Habían construido el imperio más grande del mundo conocido precisamente sobre esa base. Pero Marcos les muestra otra clase de poder. Un rey que se arrodilla. Un soberano que lava pies. Un conquistador que vence muriendo. Ahora viene uno de los detalles más impactantes del libro, y es uno que casi nadie menciona. Marcos es el evangelio más honesto sobre los fracasos de los discípulos. Y el discípulo que sale peor parado, el que queda más expuesto, es Pedro. Pedro, que es precisamente la fuente principal de Marcos. Piénsalo. Pedro le da a Marcos el material. Y sin embargo en ese material, Pedro reprende a Jesús frente a todos y recibe a cambio la respuesta más dura del Nuevo Testamento: apártate de mí, Satanás. Pedro se duerme en el huerto de Getsemaní cuando Jesús le pide que se quede despierto. Pedro niega a su maestro 3 veces, con juramento, frente a una sirvienta, la misma noche en que Jesús está siendo juzgado. Marcos no suaviza nada de eso. ¿Y sabes lo que eso significa? Si fue el propio Pedro quien permitió que sus peores horas quedaran registradas y se difundieran por todo el Imperio Romano, ese hecho por sí solo te dice algo sobre la naturaleza de este relato. No es propaganda. No es una leyenda heroica pulida para impresionar a los oyentes. Es un hombre diciendo: fracasé de la manera más completa y vergonzosa posible. Y aún así Jesús me restauró. Si lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Marcos también es el más breve de los 4 evangelios, 16 capítulos, y sin embargo casi un tercio del libro está dedicado a la última semana de vida de Jesús. 6 capítulos para 7 días. La cruz no es el desenlace de la historia de Marcos. Es el destino hacia el cual cada página caminaba desde el principio. Hay otro indicio claro de su audiencia que muchos lectores pasan por alto. A lo largo del Evangelio, Marcos hace pausas para explicar costumbres judías que sus lectores romanos no conocerían. Describe el lavado ceremonial de las manos que practicaban los fariseos. Traduce palabras en arameo. Cuando Jesús resucita a una niña, Marcos conserva las palabras exactas que Jesús pronunció en su idioma original, Talita cum, y luego las traduce: niña, a ti te digo, levántate. Son pequeños detalles que delatan a un escritor que sabe con certeza que sus lectores nunca han pisado una sinagoga en su vida. Tenemos 2 retratos sobre la mesa. Un rey que cumple promesas milenarias. Un siervo que avanza sin pausa hacia la cruz. Y todavía nos faltan 2.
Y los dos que quedan son los más sorprendentes. Tercer revelación, Lucas, el Dios que no cabe en una sola nación. Lucas es diferente a Mateo y diferente a Marcos. Y esa diferencia se nota desde los primeros 4 versículos, porque Lucas es el único de los 4 evangelistas que te explica directamente cómo escribió su libro. Puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es un historiador hablando. Lucas te avisa de entrada. Ha investigado. Ha entrevistado a testigos oculares. Ha contrastado fuentes. Y escribe a una persona concreta, un tal Teófilo, cuyo título, excelentísimo, indica que era un funcionario romano de cierto rango y posición social. Lucas no escribe desde dentro del mundo judío como Mateo. No escribe desde el círculo apostólico inmediato como Marcos. Lucas es médico, de formación griega, gentil por nacimiento, compañero del apóstol Pablo en sus viajes, y hasta donde los estudios actuales pueden determinar, el único autor no judío de todo el Nuevo Testamento. Su retrato de Jesús refleja exactamente esa mirada de afuera hacia adentro. El Jesús de Lucas es para todos. Y esa palabra, todos, recorre su evangelio como un latido. Como un pulso que no se detiene. Lucas es el único que relata la historia de los pastores en el nacimiento de Jesús. No los magos llegados de Oriente con sus regalos costosos. Los pastores. El escalón más bajo posible en la escala social de la época. Hombres considerados ritualmente impuros, incapaces siquiera de testificar en un juicio. Y a ellos les llega primero el anuncio angélico, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Buena noticia para todo el pueblo. No para los nobles. No para los sacerdotes. Para todos. Lucas es el único que conserva la parábola del buen samaritano, donde el héroe de la historia pertenece exactamente a la etnia que los oyentes judíos más despreciaban. Solo en Lucas encuentras la parábola del hijo pródigo, esa historia de un padre que corre camino abajo hacia su hijo que vuelve derrotado. Y aquí hay un detalle que se pierde en la lectura rápida y que cambia todo. En el Oriente Antiguo, un hombre digno no corría. Correr era considerado indecoroso para un patriarca, un hombre de honor. Correr significaba levantar las vestiduras, mostrar las piernas, perder la compostura que se esperaba de alguien de su posición. Pero este padre, al ver a su hijo en el horizonte, se levanta las ropas y echa a correr camino abajo hacia él. Se echa sobre su cuello. Lo besa. Esa imagen no es solo una parábola sobre hijos que se van. Es un retrato del rostro de Dios. Y solo Lucas se atrevió a regalárnoslo con esa intensidad. Solo en Lucas aparece también la escena de Zaqueo, el recaudador de impuestos rico que se sube a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús entre la multitud, y a quien Jesús se invita a cenar sin esperar permiso de nadie. Zaqueo no lo busca a él. Jesús lo busca a él. Lucas también presta más atención a las mujeres que cualquier otro evangelista. Conserva el Magnificat, el Cántico de María. Da nombre a las mujeres que sostenían económicamente el ministerio de Jesús, Juana, esposa del administrador de Herodes, Susana y otras muchas. Cuenta la historia de la mujer que lava los pies de Jesús con sus propias lágrimas. Recoge el episodio de Marta y María como un debate sobre qué es lo más urgente. En una cultura que tendía a hacer invisibles a las mujeres, Lucas insiste una y otra vez en hacerlas visibles. Y su versión de las bienaventuranzas es más cortante que la de Mateo. Donde Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu, Lucas simplemente dice, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y añade los ayes que Mateo omite, pero ay de vosotros,
ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Pero quizás el rasgo más extraordinario de Lucas es que no se detuvo al terminar el Evangelio. Su pluma siguió. Escribió una segunda parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas y Hechos son en realidad dos volúmenes de una misma obra, ambos dirigidos al mismo Teófilo. El primero muestra quién es Jesús. La segunda muestra qué hace su espíritu después de la ascensión, a través de personas comunes y corrientes, en ciudades reales, en circunstancias históricas verificables. Lucas piensa en arcos largos. No solo en la vida de un hombre. En el nacimiento de un movimiento que partiría de Jerusalén y llegaría hasta los confines de la tierra. Su evangelio traza la trayectoria que va desde un pesebre en Belén hasta una sala de tribunal en Roma. Es la historia de un Dios que no cabe en una sola nación, ni en una sola lengua, ni en una sola clase social. 3 retratos. Un rey. Un siervo. Un salvador universal. ¿Piensas que ya lo hemos visto todo? El cuarto retrato lo va a cambiar todo. Y se abre antes del principio del tiempo. Antes de llegar al cuarto evangelio, quiero que notes algo. Hay una lógica en el orden en que los retratos se van profundizando. Mateo responde la pregunta, ¿es este el rey prometido? Marcos responde, ¿qué hizo este hombre? Lucas responde, ¿para quién vino? Y Juan va a plantear la pregunta que devora a todas las anteriores. ¿Y si este hombre era Dios? ¿Estás listo para esa respuesta? Cuarto revelación, Juan, antes del principio. Mateo, Marcos y Lucas reciben el nombre de evangelios sinópticos, del griego que significa mirar juntos. Porque comparten estructura, materiales y muchos de los mismos episodios narrados de manera similar. Juan se planta aparte como si perteneciera a otro orden de magnitud. Más del 90% de su contenido no aparece en ningún otro evangelio. Juan se salta el nacimiento. Se salta la tentación en el desierto. Se salta el sermón del monte. No registra ni un solo exorcismo. No incluye una sola parábola en el sentido en que los otros 3 la usan. En su lugar, abre con unas palabras que se cuentan entre las más extraordinarias jamás escritas en ninguna lengua humana. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Si te suenan familiares las primeras palabras, es porque lo son. En el principio. Esas son, de manera deliberada, las primeras palabras del libro del Génesis. Juan no comienza con una genealogía, ni con un censor romano, ni con un profeta gritando en el desierto. Comienza antes de la creación, antes del tiempo, antes de la materia. Y hace una afirmación tan inmensa que solo puede ser todo o nada. El Verbo era Dios. Y luego viene el versículo que cambia todo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo ser humano. Plantó su tienda en medio del barrio. Esa es la tesis de Juan. Y todo lo demás en su evangelio es el despliegue de esa tesis. Juan fue uno de los 12 discípulos. Formaba parte del círculo más íntimo junto a Pedro y a su propio hermano Santiago. En su evangelio nunca se menciona a sí mismo por su nombre. Solo se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y su libro se lee como la obra de alguien que ha dedicado décadas a meditar sobre lo que vio de primera mano, dándole vueltas, profundizando con cada año que pasa, hasta sentarse al fin en su vejez a escribirlo. No solo para conservar los hechos, aunque los conserva con precisión, sino para entregar el sentido. Donde los otros evangelios registran decenas de milagros, Juan selecciona apenas 7. Y no los llama milagros. Los llama signos.
Porque cada uno apunta más allá de sí mismo. Cada uno revela algo específico sobre quién es Jesús. Y están construidos unos sobre otros como peldaños en una escalera que lleva hacia una única conclusión. El primero, agua convertida en vino en una boda en Caná de Galilea. Jesús transforma lo ordinario en extraordinario. El segundo, la sanación del hijo de un funcionario a kilómetros de distancia. Su poder no se detiene ante el espacio. El tercero, un hombre que llevaba paralizado 38 años junto al estanque de Betesda. 38 años. Casi 4 décadas. Y una sola palabra de Jesús pone fin a todo. El cuarto, la multiplicación de 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas. Él es el pan que no se agota. El quinto, caminar sobre el mar en plena tormenta. Las olas que aterrorizan a los discípulos son pavimento bajo sus pies. El sexto, dar la vista a un hombre ciego de nacimiento. No alguien que perdió la vista. Alguien que jamás la había tenido. Jesús no le devuelve algo que conoció y perdió. Le entrega lo que nunca conoció. Y entonces llega el séptimo signo. El que lo cambia todo. La resurrección de Lázaro. Su amigo Lázaro ha muerto. Lleva 4 días en la tumba cuando Jesús llega. Y antes de ordenar que quitaran la piedra, Juan nos entrega una de las afirmaciones más absolutas de todo el Nuevo Testamento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 7 signos. Una escalada deliberada que va del vino a la sanación, de la sanación al alimento, del alimento al dominio sobre las aguas, del dominio sobre las aguas a la luz, y de la luz a la vida misma. Juan está construyendo paso a paso un argumento que no deja salida a medias. Este hombre es Dios encarnado. Y confiar en él es la diferencia entre la muerte y la vida. Juan es también el evangelio de las conversaciones largas e íntimas, las que los otros evangelios no recogen. La conversación nocturna con Nicodemo, el respetado maestro de Israel, que va a ver a Jesús de noche para no ser visto, y a quien Jesús le dice algo que no pedía y que no esperaba: tenéis que nacer de nuevo. No basta con saber quién eres, con qué familia naciste, cuántas escrituras memorizaste. Tienes que empezar desde cero. La conversación junto al pozo con la mujer samaritana. Una mujer que había tenido 5 maridos y vivía con alguien que no era el suyo. Un rabino judío hablando a solas en un pozo con una mujer samaritana. Cada elemento de esa escena rompía simultáneamente varias reglas sociales del mundo antiguo. Y fue Jesús quien la inició. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y Juan nos entrega también el discurso del cenáculo, los capítulos 13 al 17, la enseñanza más extensa de Jesús conservada en cualquier evangelio. La pronunció la noche anterior a su arresto. Esa noche lavó los pies de sus discípulos. Les prometió el Espíritu Santo. Les dijo que Él era la vid y ellos los pámpanos. Intercedió por su unidad. Y pronunció algunas de las palabras más tiernas de toda la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Está a horas de ser arrestado, golpeado, torturado y crucificado. Y su preocupación es que sus amigos no tengan miedo. Juan es además el único de los 4 evangelistas que declara con todas las letras cuál fue su intención al escribir. Al final del libro lo dice directamente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso escribió Juan. No para ganar una discusión académica, aunque el argumento es sólido. No solo para preservar la historia,
aunque es histórica. Escribió para que creyeras. Y para que, creyendo, vivieras. Lo que los cuatro juntos revelan. Ahora ponlos todos sobre la mesa al mismo tiempo. Los cuatro. Y observa lo que ocurre. Un antiguo recaudador de impuestos, despreciado por los suyos, construye el caso jurídico más meticuloso de la escritura para demostrar que el rey prometido ha llegado. Un joven discípulo conserva el testimonio en primera persona de un pescador que falló de la manera más espectacular posible y fue restaurado. Un médico griego, el único gentil entre los cuatro, entrevista a testigos oculares y escribe la historia más inclusiva que jamás se contó. Y un anciano discípulo, el mismo que esa última noche recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la cena, se sienta al final de su vida larga y con voz pausada te explica, tras décadas de meditación, lo que todo aquello significaba en realidad. Cuatro temperamentos distintos. Cuatro audiencias distintas. Cuatro acentos distintos. Sostenidos por el mismo espíritu. Apuntando todos hacia la misma persona. ¿Puedes ver lo que hace eso? Quita uno de los cuatro y la imagen queda mutilada. Con solo Mateo, Jesús parece un cumplimiento para los judíos, pero no necesariamente para todos. Con solo Marcos, tienes a un hacedor de milagros sin genealogía ni genealogía espiritual. Con solo Lucas, tienes inclusión, pero tal vez pierdes la profundidad teológica de la encarnación. Con solo Juan, tienes la divinidad, pero sin el anclaje histórico y humano que los otros tres proveen. Necesitas los cuatro. Los cuatro juntos forman algo que ninguno de ellos habría podido formar solo. Y el propio Juan lo confiesa al cerrar su evangelio con la frase que quizás más te haya impactado de todo el Nuevo Testamento, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. 4 libros no pudieron contenerlo. El mundo entero tampoco puede. Pero estos 4 bastan para cambiar el tuyo. Entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué 4 y no 1? Porque la realidad de Jesús es demasiado vasta para un solo ángulo. Porque ningún temperamento humano, ninguna cultura, ninguna perspectiva individual puede agotar esa realidad. Porque Dios no cuenta su historia con una sola voz. La cuenta con muchas. A través de un traidor redimido. De un pescador que falló y fue restaurado. De un médico que investigó. De un anciano que meditó durante décadas. Mateo te pregunta si tienes las evidencias que necesitas para creer. Marcos te saca de la parálisis y te pone frente a los hechos. Lucas te dice que sin importar quién eres, de dónde vienes o lo que hayas hecho, el Padre ya está corriendo por el camino hacia ti. Juan te mira a los ojos y te hace la pregunta más directa que puede hacerse a un ser humano. ¿Crees esto? No hay término medio en esa pregunta. Juan no te permite quedarte neutral. O es todo, o no es nada. O el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o todo esto es la ficción más elaborada y más influyente de la historia humana. Pero aquí está lo que me parece más extraordinario de todo. Que esa pregunta, la que Jesús le hizo a Marta junto a la tumba de su hermano hace 2000 años, todavía está abierta. Todavía viva. Todavía esperando una respuesta. Cada vez que abres cualquiera de los 4 evangelios, te la están haciendo otra vez. Si este video te abrió algo, si te generó curiosidad o te cambió, aunque sea una pequeña pieza de la manera en que ves estas páginas, lo más natural que puedes hacer ahora mismo es suscribirte para que el próximo video llegue directo a ti. Porque esto apenas empieza. Vamos a profundizar en cada uno de los 4 evangelios, en las paradojas que contienen, en los personajes que los habitan, en las preguntas que siguen sin respuesta fácil. Hay material para meses. Y si conoces a alguien para quien este video tenga sentido, compártelo. No porque necesitemos el número, sino porque a veces la conversación más importante que una persona puede tener empieza con un video que alguien más decidió enviarle. Nos vemos en el siguiente.